¿Pueden ver? Sí. Bien, lo puse a grabar también, así después ya se las dejo. Bueno, estábamos, esta es la unidad 6, es la última de la cursada, el último tema que van a ver. Como yo les había dicho antes, lo ponemos al final porque no se puede hacer un análisis o una interpretación de los estados contables y no se conoce todo lo que vimos anteriormente, que es el proceso contable y los estados contables, ¿sí? Y sobre todo van a tener que saber bien cuáles son los componentes de los estados contables, cuál es la estructura de los estados contables, y conocer bien cómo funcionan para poder hacer un análisis de esto, ¿sí? Además, interpretarlos. Si no saben estados contables, va a ser muy difícil que puedan analizarlos e interpretarlos. Ya vimos los estados contables, que teníamos información patrimonial, información económica e información financiera. Información patrimonial eh, era el estado de situación patrimonial y estado de evolución de patrimonio neto, donde estaban los activos, los pasivos, veíamos la evolución del patrimonio. La información económica la presentaba el estado de resultado, donde me decía cuáles fueron los beneficios que tuvo esa empresa o las pérdidas que tuvo la empresa durante el ejercicio, el ente. Y la información financiera nos mostraba los movimientos de los recursos financieros, ¿sí?, que había tenido el ente durante ese ejercicio. Entonces, a raíz de los estados contables, de la información que nos presentaron los estados contables, que nosotros vamos a poder sacar conclusiones para poder tomar decisiones. Cuanto mejor estén hechos estos estados contables, mejores decisiones vamos a poder tomar, ¿sí? La buena información permite que se tomen buenas decisiones. ¿Cuáles son las cuestiones relevantes al analizar estados contables? Un elemento que brinda información útil es la memoria de los administradores. La memoria de los administradores se hace siempre al cierre del ejercicio, cuando se presentan los estados contables, donde es información cualitativa, donde los administradores hacen un recuento de lo que sucedió, de las cosas importantes que sucedieron durante el ejercicio, ¿sí? Son cosas que son muy relevantes, por ahí pueden ser información patrimonial y por ahí no, y los administradores cuentan fue lo que sucedió, ¿sí? A eso se le llama memoria de los administradores eh, en cualquier estado contable de cualquier empresa. Si googlean van a ver la memoria de los administradores y ahí se van a dar cuenta bien de qué se trata. Los estados contables se presentan con datos comparativos de ejercicio anterior. Para poder hacer algunos análisis necesitamos tener información de lo que viene pasando. Y dice que en determinados entes muestran resultados por acción, ¿sí? Esto no es muy relevante. Obviamente, el resultado del ejercicio dividido cantidad de acciones te muestra cuánto se ganó por cada acción. ¿Cuáles son las limitaciones que podemos encontrar para hacer un análisis? No considerar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda en contexto de inestabilidad monetaria, ¿sí? En contexto de inflación, ya lo hablamos mucho. No puedo hacer comparaciones y análisis cuando estoy comparando un ejercicio donde la moneda valía tanto, con otro ejercicio y componentes de esos estados con valores muy distintos de la moneda, ¿sí? Estaría comparando cosas totalmente distintas y no tendría sentido, ¿sí? Coexistencia de diferentes criterios de medición a utilizar que afectan la comparabilidad. Por ejemplo, la forma de evaluar los bienes de uso. Yo utilizo una metodología de depreciación, tengo que compararla en el próximo ejercicio utilizando la misma metodología de depreciación. Porque si no, también se desvirtúa la información. Estoy comparando cosas distintas y los valores me van a dar distintos, ¿sí? Entonces, estas son distintas cosas a tener en cuenta cuando se confeccionan los estados contables para poder hacer un buen análisis. La obligatoriedad en la aplicación de las normas contables legales. Son distintas las normas contables profesionales, ¿sí? Por ahí la ley te exige que utilices una norma contable que el contador no está de acuerdo y utiliza otra. Y bueno, acá hay que tener cuidado porque hay que ver qué es lo que te pide la ley, ¿sí? Y hay que cumplir con la ley. La aplicación por parte del ente emisor de criterios administrativos por
por las normas contables profesionales, el analista no hace un poco más de lo mismo. Ahí hay administradores que quieren utilizar unas normas contables, después el que analiza no está de acuerdo, y bueno, hay que tener cuidado y hay que ir viendo cómo se acomodan esas cuestiones. Y son cositas que podemos ir encontrando. Obviamente hay que conocer mucho de estados contables para poder darnos cuenta de estas cosas, ¿sí? Pero sepan que hay ciertas limitaciones que hay que tener en cuenta cuando se hace un análisis. Hay que considerar, previo al análisis, y el estado contable refleja razonablemente la realidad. Eso se llama representatividad. Hablamos de esto, ¿sí? La información debe ser información cierta, debe ser representativa de lo que pasó en la empresa. Y contiene todo lo que debería incluir: integridad, ¿sí? La totalidad de la información patrimonial, económica y financiera, tiene que estar todo en esos estados contables. Y sirven como base para la toma de decisiones con fiabilidad, ¿sí? O sea, estar seguros que la persona que confeccionó el estado contable era un profesional idóneo para confeccionarlo, ¿sí? Esto nos da certeza de que la información es la información es representativa, es íntegra, ¿sí? Y es confiable. Entonces, eso nos va a llevar, como ya les dije antes, a poder tomar una decisión, buenas decisiones. Pero acá dice si hay que hacer un análisis e interpretación, o es al revés, primero interpretarlo y después análisis. Para mi forma de ver, está siempre analizando, interpretando, analizando, interpretando, o interpretando y analizando, ¿sí? Me parece que es todo parte del mismo proceso. No es que se hace primero un análisis y después una interpretación, o al revés. Continuamente estás analizando la información e interpretando lo que analizás. Además tenés que interpretarla para poder analizar, así que me parece que es un poco lo mismo. Dice que los estados contables representan información resumida, codificada. El análisis de datos contables debe estar precedido siempre por su interpretación o decodificación, ¿sí? Diferentes posturas: interpretación y análisis de estados contables, simplemente análisis de estados contables, lo que requiere necesariamente es su interpretación. Muy relevante esto, siempre hay que analizar e interpretar los estados contables, o interpretarlos y analizarlos. De que análisis de los estados contables requiere la sucesión de las siguientes tareas, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando analizamos estados contables? Esto que dice acá. Primero, interpretar la información contenida en los estados contables, ¿sí? Tenemos que saber leer un estado contable. Por eso yo les digo que tienen que saber de qué se trata. Se trata de cómo funciona el estado de situación patrimonial, de su contenido, estado de resultados, qué información económica tiene, la información económica que va a tener, el estado de evolución de patrimonio neto, cómo se confecciona, cuáles son sus componentes, cómo funciona, ¿sí? Estado de flujo de efectivo, lo mismo. Entonces, conociendo los estados, vamos a poder interpretar la información que contienen esos estados contables. Después analizarlos mediante herramientas que son indicadores, que ya lo vamos a ver más adelante, indicadores o ratios, donde vamos comparando distintos componentes de esos estados contables e ir haciendo distintos tipos de análisis. Relacionar los indicadores obtenidos con otras informaciones a las que se tenga acceso. Pueden ser de periodos anteriores o de otras empresas, ¿sí? Teniendo en cuenta el contexto. Nosotros vamos sacando algunas conclusiones de este ejercicio, pero podemos compararla con ejercicios anteriores. Tenemos información que es muy rica para la toma de decisiones, ¿sí? Compararla con estados contables de mis competidores. Eso también es bueno. Los estados contables de los competidores están publicados, como está publicado el mío, porque es información pública. El de los competidores también está publicado. Yo puedo hacer un análisis de mi competencia, compararla con los resultados que obtuve yo, ¿sí? Interpretar y analizar el conjunto de los datos disponibles. Bueno, esto es, en un gran resumen, lo que se hace para poder analizar los estados contables. ¿Cuáles son los objetivos de hacer un análisis? Permite evaluar de un ente aspectos tales: ¿podrá atender los pagos a corto o largo plazo? Esto es un análisis de solvencia, también lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Eso es lo que el administrador tiene en cuenta cuando hace un análisis, ¿sí? Y la empresa está capacitada para afrontar
las obligaciones de corto plazo o de largo plazo. ¿No? ¿Qué pasa? Si no estoy en condiciones, la empresa va a la quiebra. Entonces es importante tener este tipo de indicadores. ¿Es correcto el endeudamiento en cuanto a calidad y cantidad? Puedo hacer un análisis para saber cuáles son las características de mis deudas, ¿sí? Y ver si estoy financiándome bien, si el costo de financiación es corto, es bajo, o estoy pagando mucho por financiación y puedo buscar otro tipo de financiamiento. ¿Tiene suficiente independencia financiera? O sea, si me provee a mis recursos, ¿me proveen los propios socios o me lo proveen terceros ajenos a la empresa? ¿Sí? Esas cositas hay que tenerlas en cuenta, son importantes. Si tiene suficientes garantías patrimoniales frente a terceros, ¿sí? El patrimonio me alcanza, el patrimonio que yo tengo me alcanza para cubrir supuestas obligaciones con terceros que tengo. ¿Correcta la proporción entre capital propio y deuda? Y a ver, ¿a qué nivel de endeudamiento tengo? Tengo mucha deuda con terceros, está bien que la tenga así. ¿Por qué tengo tantas deudas con terceros si podría financiarme con capital propio? Bueno, todo eso es un montón de tipos de análisis que se pueden ir haciendo para ir conociendo cómo está la empresa y obviamente ir tomando decisiones y poder mejorar si hay que mejorar algo. ¿Cuáles son los tipos de análisis que puede haber? Puede haber un análisis interno, practicado por los integrantes de la administración del ente, de los que toman las decisiones. Un análisis externo, el resto de los casos dice, ¿quién hace un análisis externo? Puede ser la competencia, ¿sí? Como yo puedo hacer un análisis de los estados contables de mi competencia puede hacer un análisis mío. Un banco o un tercero que me presta dinero, ¿y qué se va a ir a fijar? Y a ver cómo estoy yo, si estoy endeudado, si estoy muy endeudado y si tengo capacidad de respuesta a esas deudas. Si no, no me va a prestar plata, ¿sí? Entonces esos son los terceros ajenos. Una persona que quiere invertir en mi empresa y va a mirar los estados de resultado y va a ver de qué le va a interesar y cuántas ganancias hemos tenido durante todos estos periodos. ¿La empresa ganó o la empresa está perdiendo? ¿Sí? Y si no, si la empresa está perdiendo, no sé si me voy a animar a comprar acciones de esa empresa. ¿Bien? Entonces hay analistas internos, que son los administradores que toman las decisiones, y analistas externos que son interesados en conocer el estado de ese ente. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Situación relativa del analista respecto al del emisor. El propósito del análisis, posibilidad del analista de acceso a determinada información. Obviamente, ¿quién va a tener mejor acceso a la información? Y los administradores, los analistas internos tienen acceso a toda la información. Después el propósito son distintos. A los administradores les va a interesar tener información para tomar las mejores decisiones posibles sobre el futuro de la empresa que administran, y los externos, conocer el estado patrimonial, financiero y económico de ese ente, ¿sí? Distintas cuestiones, como les decía hoy, porque soy un proveedor de recursos y me deben dinero, o porque soy un interesado en invertir en esa empresa, ¿sí? O porque soy la competencia y quiero, quiero ver cómo le va a mi competidor. ¿Bien? Entonces tienen distintos propósitos, depende quién sea el analista que esté interesado en analizar los estados contables. Bueno, cómo se hace el procedimiento de análisis? Los datos contables raramente significan algo y no se los compara con otros, ¿sí? Las comparaciones entre datos correspondientes a un ente podrían hacerse con otros datos de los mismos estados contables. Esto se llama análisis vertical, ya lo vamos a ver. Con datos de estados contables anteriores, que se llama análisis horizontal. Estas son preguntas de exámenes, chicos. Otros datos surgidos de las comparaciones referidas. Dar lugar a la obtención de nuevos datos expresados, o sea, comparando lo que yo tengo, ¿sí? Agarro el estado de situación patrimonial y comparo eh, hago distintas comparaciones entre los componentes del mismo estado, ¿sí? O estados de años anteriores, voy haciendo distintas comparaciones, eso me da un resultado, y ese resultado me sirve para sacar distintas conclusiones.
lo puedo hacer como valores absolutos, directamente una resta, ¿sí? Del patrimonio del activo corriente del ejercicio anterior, menos el total del activo corriente del ejercicio actual. Entonces ahí puedo ver si aumentó, disminuyó mi activo corriente, ¿sí? Eso es en valores absolutos. También lo puedo hacer en forma de cociente, o me va a dar un valor relativo, ¿sí? Llamado razones, ratios o índices. ¿Bien? Porque puedo comparar el activo corriente del ejercicio 1 y ¿Qué es ratios? es lo mismo, se llaman Tenía consulta, ¿qué era? una división, un cociente, cocientes, ratios, índices, una división. Algo sobre algo, y lo llamamos con el mismo nombre. Va a dar un Ah, está bien. porcentaje. En vez de darte un valor absoluto, te va a dar un valor relativo. ¿Sí? Está. Resulta indistinto el uso de los siguientes términos: razón, ratio, cociente, índice. ¿Sí? Bueno, y al diccionario les va a dar distinta definición, pero nosotros lo llamamos de esta forma distintamente. Es un cociente que te va a dar un porcentaje, un valor relativo. ¿Cómo se hace el cálculo de razones? Una razón, un ratio, ¿sí? Resulta de una división en la cual el numerador y el denominador deben ser datos absolutos expresados en igual unidad de medida, ¿sí? Porque si yo voy a comparar el activo corriente del ejercicio A, tiene que tener la misma unidad del activo corriente del ejercicio B. O sea, el ejercicio A lo voy a tener que reexpresar, traerlos a valores del ejercicio B, esto ya lo vimos modelos contables, y comparar manzanas con manzanas, porque si no estoy comparando peras con manzanas, ¿sí? Esto ya lo vimos antes. Entonces, siempre tiene que, para poder comparar y hacer una división o un cociente, para sacar información, necesitamos hacer una división de mismo, ¿sí? Conceptos iguales. Datos absolutos expresados en igual unidad de medida, también. No son 100.000 pesos al principio del ejercicio, lo mismo que 100.000 pesos al final del ejercicio, ¿sí? Si hubo inflación, estos 100.000 pesos del principio del ejercicio deberían ser más grandes que estos 100.000 pesos, ¿sí? El final del ejercicio. Tenemos que llevar valores del inicio del final del ejercicio, ¿sí? Expresarlo, para que se puedan comparar, si no, no se pueden comparar. Datos relativos obteniendo mediante procedimientos similares. Acá hay un ejemplo directamente por el resultado del cociente. Si nosotros dividimos 103.000 dividido 100.000, me va a dar 1,3. Como porcentaje lo podemos ver, lo multiplicamos por 100, te da 103%. Lo queremos convertir en días, y esto es un ejemplo de más o menos cómo funciona matemáticamente, no tiene mucha validez. Lo queremos convertir en días o otra unidad de tiempo. Se hace lo mismo, ¿sí? Se multiplica por los días o se divide por los días. Y acá hay un pequeño ejemplo. Por ejemplo, hace un ratio o un cociente donde nos muestra la razón de inmovilización. Quiere decir, con la razón de inmovilización, cuánto activo no corriente yo tengo comparado con la totalidad del activo, ¿sí? Cuánto capital tengo inmovilizado, que no voy a poder, no se va a hacer efectivo en este ejercicio ni en los 12 meses siguientes, ¿sí? Acuérdense de lo que era activo corriente y no corriente. Si yo quiero saber cuánto capital tengo inmovilizado, hago la razón de inmovilización, activo no corriente sobre el activo total, ¿sí? Acá me está comparando 2 años. Perdón, tengo el año 2008, el año, supóngase, 2008, 2007, 2018, 2017, bueno, para un año anterior con un año posterior. En el año anterior, yo tenía que la razón de inmovilización era el 74,7%, ¿sí? En el año X8, 55,55. ¿Cuánto fue la variación en porcentaje?
19,15%. ¿Sí? Si yo lo quiero sacar en números absolutos, tengo que hacer esta cuenta. ¿Y cuánto me va a dar? 0,25 o 25%. Quiere decir que disminuyó mi activo inmovilizado en un 25%. ¿Sí? ¿Entiende? Hasta ahora son todas cuentas matemáticas, para que vean más o menos cómo con algunas ratios y comparando algunos valores te va dando información distinta a la que teníamos. ¿Sí? Nosotros teníamos Profesor, sí, sí, no entendí muy bien lo del activo, lo de la inmovilización. es el activo no corriente, que vos tenés inmovilizado, un edificio que sabés que no se va a hacer efectivo en el último año, ¿sí? Ni Sí. en este ejercicio ni en los próximos 12 meses. Entonces vos Ujú. querés saber cuánto activo inmovilizado tenés. Bueno, haces activos no corrientes dividido el total de activos que vos tenés. ¿Sí? Te va a dar, en el año 0x7, te da que vos tenés un 74,7% de activo inmovilizado. ¿Sí? Eso Pero en el hace los X, cocientes, está haciendo los cocientes de los valores de los activos o, claro, o en cantidad. está haciendo ¿Es en el valores o activo, en... lo que está haciendo el activo no corriente, pasa al Sí, estado de situación patrimonial, tenés el activo no corriente, lo dividís por sí, el total del activo. Te dice que el sí, 74,7% no corriente, ¿sí? sí. 25,30% es corriente, ¿no? Vos lo querés Sí, por eso comparar, vos querés saber si el próximo periodo, que es el X8, sí. aumentaste o disminuiste tu... esto es un ejemplo, para que vean cómo funciona un cociente. No es muy Sí, sí, relevante no, pero el quería saber contenido, sino es el si lo que está... ejemplo para que vean cómo se hace. Entonces vos en el año no, X8 tenés que, haciendo el mismo cociente, tenés un 55,55% de capital inmovilizado. ¿Qué quiere decir? Y que tenés un 19,15% menos de capital inmovilizado. ¿Entiende? Probablemente sí, tenés sí. más capital activo no corriente. ¿Sí? Ujú. O sea, haciendo Por eso, este cociente puedes hacer ese análisis rápidamente. claro, pero lo que, eso lo entendí. Ahora, la cuenta, o sea, lo que va en el cociente, los datos que van en el cociente, ¿son datos de valores o datos de cantidad de activos que uno tiene, corrientes y no corrientes? ¿De dónde sacarías vos los datos? Por eso yo les digo que tienen que conocer bien los estados. Si vos tenés el estado de situación patrimonial, Sí, ¿de dónde tendrías vos de dónde sacarías la cantidad del activo no corriente? si tengo el estado de situación patrimonial. Claro. ¿Dónde te dice la Y, cantidad de un bien? no, en cantidad no, me dice rodados Por por eso, tanto, claro, sí, es un está dato que bien, sí, no sí, lo sí, tenés. claro, Lo tenés está bien, en pesos, en plata, sí, 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 valuados. sí, sí, ¿Sí? sí, está ¿Entiendes? bien. Bueno, bien. ¿Cómo se calculan las variaciones? Dado un par de datos absolutos del mismo tipo, a partir de su comparación se puede calcular una variación absoluta, una variación relativa. Algo habíamos visto. ¿Qué sería la variación absoluta? Un número restado con otro número, ¿sí? Un número de un año anterior restado con un número del año anterior. Y la variación relativa hacemos el cociente, la división anterior con el dividido el posterior. Entonces, la variación absoluta es la diferencia entre ellos, resta. La variación relativa resulta de dividir la variación absoluta por uno de los números comparados, en general el más antiguo, que comúnmente se expresa en forma de porcentajes. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense bien este cuadrito y se van a ir dando cuenta. Tenemos tres empresas que son el Hotel A, el Hotel B y el Hotel C. ¿Sí? Tenemos los servicios prestados en el año 2017, servicios prestados en el año 2018. ¿Sí? Y tenemos la variación absoluta, que es la resta. El Hotel A vendió 1.050.000 pesos en el 2017 y 1 millón en el 2018. O sea, vendió menos 50.000 pesos. ¿Sí?
El Hotel B vendió 500.000 pesos en el 2017 y 600.000 en el 2018. Hubo 100.000 pesos más de venta, ¿sí? Una variación absoluta. El Hotel C vendió 140.000 pesos en el 2017 y 180.000 pesos en el 2018. ¿Sí? Tiene una variación absoluta de más 40.000. ¿Sí? Hasta acá, ¿qué podemos decir? ¿Qué información podemos dar? El Hotel B fue el que más vendió. ¿Sí? El Hotel A redujo 50.000 pesos menos de los ingresos que obtuvo en el 2017. Sí, ojo que estamos hablando Y de después ventas. tanto el B como... Claro, bueno, ¿Cómo? estamos hablando de ventas. Sí, Los servicios sí. prestados. O sea, el Hotel B fue el que más, Esos son los ingresos. de los tres, más ventas tuvo. ¿Sí? Claro. Ahora, pero ¿qué pasa cuando hacemos la variación relativa? ¿Cuál le fue mejor? Al Hotel C. El Hotel Mejor C, que al tuvo un C, porque tiene 28,55% de aumento de ventas. ¿Entiende? Como Sí, haciendo digamos, variación tuvo una renta absoluta. mayor, ¿Cómo? un ingreso mayor, digamos. Claro, porque Tuvo tuvo un más ingreso ventas. mayor, digamos, Sí, 40.000. En realidad hasta acá podemos ver, no perdón, sabemos el ingreso porque no sabemos los costos. ¿Sí? Pero lo que sería sabemos que sí tuvo un mayor porcentaje de ventas. ¿Sí? Pero esto es para que puedan porque comparar. comparado con, Ojo que la es variación una, absoluta me puede dar una información, pero cuando voy al porcentaje, hacer una variación relativa me está dando otra cosa, ¿sí? ¿Bien? sí, es un dato que seguramente después uno lo analizará en conjunto, porque también puede ser que el primer hotel hace muchos años que está en funcionamiento y entonces ya llegó como a un nivel de crecimiento. Sí, bueno, Bueno, pero si no es vos, que al otro le haya ido mejor, sino que comparándose con su mismo crecimiento está mejor, pero todavía tiene posibilidades de mejorar. sí, puede ser que haya vendido menos, pero porque el año anterior vendió muchísimo, fue extraordinaria la venta. Entonces Claro, este por año eso tiene es una venta un normal dato, y disminuyó en 50.000. claro. Hay muchas formas de, sí, de hacer análisis, poder buscar un montón de información. Esto es para que ustedes sepan que no nos podemos quedar solamente con analizar una variación absoluta. Claro. Porque por se ahí la toma información más no en es tan rica, hay cuenta, que complementarla con con variaciones relativas. ¿Sí? se, se toma más en cuenta la relativa o la absoluta. Yo creo que la información más verídica es la relativa. ¿Sí? Claro. Lo que estábamos viendo, esta es la que tuvo un mayor aumento, pero un mayor aumento relativo fue el Hotel C. ¿Sí? Bien. ¿Entiende entonces? Seguimos. Pero ahora vamos a ver el análisis vertical o de estructura. Yo algo les dije. Teníamos un análisis vertical y un análisis horizontal. ¿Sí? Todos los tipos de análisis de estados contables siempre los tomamos en los exámenes. Empezamos a preguntarle, ¿sí? ¿Qué tipos de análisis hay? Análisis vertical, análisis de estructura. Bueno, este es un análisis vertical o de estructura, donde se estudia, donde se va analizando durante un estado contable, analizamos comparando sus partes, ¿sí? El análisis horizontal lo hacemos entre distintos estados contables. El análisis vertical o de estructura resulta del cálculo de una serie de porcentajes respecto de una cifra base de un estado contable, ¿sí? Si agarramos una cifra base, por ejemplo, activo, y lo vamos comparando con los distintos componentes del activo, ¿sí? Eso se llama vertical. El estado de situación patrimonial se relaciona cada rubro del activo con el total del mismo. Igual para el pasivo, más patrimonio neto. Posición de la inversión total, composición de la financiación. Así que ganamos con esto y saber, por ejemplo, agarramos el activo corriente y tenemos caja y banco. Comparamos el activo corriente con caja y banco y vemos cuánto representa nuestros activos más líquidos en el total de los activos corrientes. ¿Sí? Después agarramos bienes de cambio. Comparamos cuánto representan nuestros bienes de cambio con el total de los
de los activos corrientes, ¿sí? Y así vamos sacando distintas conclusiones, podemos comparar todo. Respecto al estado de resultados, relaciona cada componente del estado con ventas, gastos por sector, el total de ventas o prestación de servicios, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el resultado bruto y lo podemos comparar con el resultado del ejercicio, ¿sí? Entonces sabemos qué porcentaje del resultado del ejercicio comprende el resultado bruto, que es el resultado por la actividad principal del ente. Una manera de analizar los estados de resultados es relacionar algunas de sus cifras con las ventas, como por ejemplo, razón de costos de ventas sobre ventas, ¿sí? Acá, ¿qué nos va a dar esto? Si nosotros hacemos costo de ventas dividido la totalidad de ventas, ¿sí? Cuanto más alto es, menor es la proporción de las ventas que queda para absorber gastos operativos y generar ganancias, ¿sí? Es decir, que el costo de ventas muy alto en relación a las ventas, ¿sí? Y cuando más chico es decir que el resultado bruto, ¿no?, es mayor. Digo, la ganancia bruta mayor o menor. ¿Bien? Esto van a tener que agarrar después, uno por uno, yo les voy a decir dónde lo tienen que leer. Van a tener que agarrar todos los ratios uno por uno, los estados contables, estudiarlos bien y de a poquito lo van a ir comprendiendo. Son de ganancia bruta sobre ventas, ¿sí? Así como hicimos costos sobre ventas y sabíamos cuánto nos quedaba, resultado bruto, acá ganancia bruta sobre ventas, cuánto sobre el total de las ventas que tuvimos, cuánto representa en la ganancia bruta, ¿sí? Lo más alto es, mayor es la proporción de las ventas que quedan para absorber gastos operativos y generar ganancias, ¿sí? Otros indicadores pueden ser total de gastos sobre ventas, Vamos relacionando las ventas con los distintos componentes del estado de resultados. Y vamos sacando distintas conclusiones. Hay un estado de resultados y nos muestra cómo hacemos para hacer el análisis, ¿sí? Como la ganancia bruta, ¿sí? Prestación de servicio, que serían las ventas. Entonces, ¿qué hacemos? 500.000 de ganancia bruta dividido 2 millones fueron las ventas, ¿sí? Se nos da la relación, qué porcentaje de esas ventas fueron ganancias, ¿sí? ¿Qué hacemos 1.500.000 dividido 2 millones? ¿Qué porcentaje de estas ventas fue costo de ventas? Que es lo que estábamos viendo acá, ¿no? Costo de ventas, 1.500.000 dividido ventas. Entonces, ¿qué porcentaje de esas ventas fueron para pagar los costos de la venta? ¿Qué porcentaje de esta venta fueron para ganancia bruta? ¿Sí? O sea, del 100% de las ventas, siendo la división o el ratio, nos dice que el 75% fue costo de prestación de servicio. ¿Cómo sacamos 75% haciendo esto? Costo de ventas sobre ventas. 1.500.000 dividido 2 millones. ¿Bien? Ganancia bruta, 25%. ¿Qué hicimos? 500.000 dividido 2 millones. Me da 25%. ¿Sí? Pero después de este 25%, nos queda a cubrir, fue la ganancia bruta, todos los demás gastos operativos, financieros y no operativos que tuvimos. ¿Sí? Al final, ¿qué podemos ver? Con el 25% de ganancia bruta, no cubrimos todos los gastos que tuvimos después. ¿Qué nos quedó? Una pérdida del ejercicio del 5%. ¿Sí? Bien. Esto es un análisis vertical del estado de resultados. Vamos a pasar a ver análisis horizontal, ¿sí? Que les dije que era comparar entre conceptos de distintos periodos. El análisis de estructura se completa con el de tendencia, ¿sí? Para verificar si la posición económica como financiera que se determinó es estable, mejoró o sufrió deterioro, ¿sí? Entonces lo comparo con otros ejercicios, a ver si estoy mejor que ejercicios anteriores, si estoy igual, y si me mantengo en el tiempo, de la misma forma, o aumentó, o estoy peor que años anteriores.
Se relacionan datos homogéneos, siempre al mismo valor. Tenemos que llevar todo dato que comparo a moneda homogénea, ¿sí? En el momento donde estoy haciendo el análisis. A distintas fechas o ejercicios económicos. Razones que surgen de relacionar datos homogéneos distintas fechas sirven para enunciar tendencias. Suelen considerarse como denominador una cifra base de un periodo determinado, más antiguo realmente, como numerador la cifra correlativa de un periodo posterior, o bien la variación entre dicha cifra relativa y la cifra base, ¿sí? Entonces tenemos una cifra del periodo anterior dividido la cifra del periodo actual. Y ese cociente me va a dar el porcentaje de aumento o disminución de ese concepto, ¿sí? Entonces acá tenemos el ejemplo. Cifra de un periodo posterior, o la variación entre ella y la cifra base. Dividido la cifra de un periodo base, el más antiguo, multiplicado por 100 para hacerlo porcentual, ¿sí? Ejemplo, tenemos 1.500.000 pesos de activo del año 2018. Lo dividimos por cifra de un periodo base, 1.000.000 de pesos del año anterior, ¿sí? ¿Y qué me va a dar? Varió en un 150%, ¿sí? Multiplicado por 100. Esto es situación patrimonial. El estado de resultados. Tenemos ventas del año 2018 por 2 millones de pesos. Tenemos venta del año anterior, 400.000 pesos. Entonces, ¿en cuánto variaron las ventas? En un 500%. ¿Sí? Bueno, entonces ahí terminamos con el análisis vertical y el análisis horizontal. Después, más adelante, vamos a ver cuáles son todos los ratios que podemos ir utilizando, que también se los van a tener que aprender. Esto para que sepan cuáles son los conceptos que tenemos que analizar. ¿Sí? Agarramos los estados, analizamos verticalmente todos los del ejercicio. Horizontalmente, todos los de comparando distintos ejercicios para hacer un análisis de tendencia, ¿sí? Vertical o de estructura, acuérdense que se llaman así, o el horizontal. Vamos a ver ahora qué significa otro concepto que es el análisis de rotación, ¿sí? Rotación porque significa las veces que cumple un ciclo económico en alguno de los rubros, ¿sí? Por ejemplo, en ventas, por ejemplo, en mercaderías vendidas o mercaderías. ¿Cuántas veces fueron vendidas las mercaderías, compradas, vendidas y compradas, vendidas y compradas? Entonces, por eso se llama rotación. Es un análisis bastante importante, que conviene siempre hacerlo. Sobre todo para controlar, para hacer un control de stock, ¿sí? Y no quedarme sin mercaderías. Yo tengo que conocer cuánta mercadería me queda disponible para vender, cuánto tiempo me van a durar, ¿sí? Si la mercadería que yo tengo en este momento me va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, esto es importante porque si yo me quedo sin mercadería, tengo que cerrar la persiana porque no tengo que vender. ¿Bien? Entonces yo tengo que hacer un pronóstico de cuánta mercadería tengo y cuánto tiempo me va a durar, allá saber cuándo tengo que pedir mercadería nueva, ¿sí? A mis proveedores, o fabricarlas o lo que sea. Entonces, algunas razones se calculan para determinar cuántas veces a lo largo de un periodo rota un activo o un pasivo. ¿Sí? Rota quiere decir que cumple el ciclo. Se vende y se vuelve a comprar, se vende y se vuelve a comprar. Comparado con algún flujo de transacciones, bien, a cuántos días de ese flujo corresponde el saldo de ese activo o pasivo, lo que yo les decía hoy, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me queda para que esas mercaderías que yo tengo para vender se terminen? Entonces se tratan de dos formas de ver el mismo tema. Un activo rota 4 veces a lo largo de un año, el saldo considerado para el cálculo representa aproximadamente 3 meses del flujo en cuestión. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos días se pueden afrontar ventas con las existencias promedio de bienes de consumo del hotel? Hay un pequeño ejemplo. Dice que tengo un saldo promedio de bienes de consumo de 100.000 pesos. ¿Sí? El costo de venta durante el año fue de 1 millón de pesos, o sea, costo de venta, todo lo que yo
lo que me costó producir esos servicios fueron 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Entonces yo hago 100.000 pesos, que es el saldo promedio de consumo durante todo el año, dividido 1.000.000, que es el costo que yo pagué durante todo el año, ¿sí? Me da 0,10 o el 10%. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El resultado indica que el saldo promedio de bienes de consumo equivale al 10% del costo de lo vendido en el año. ¿Sí? Entonces, el saldo promedio, esos 100.000 pesos, ¿sí? Que es el saldo promedio de los bienes consumidos, ¿sí? Corresponde al 10% del costo de lo vendido. Entonces, yo lo quiero sacar en días. Para poder conocer el equivalente en días, la razón debe relacionarse con la cantidad de días que corresponde al periodo de venta, que el periodo es un periodo económico de 365 días, ¿sí? Es un ejercicio económico. Entonces hacemos 0,10, el 10%. 365 me da 36,5, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El resultado indica, bajo determinados supuestos, el saldo de los bienes de consumo alcanza en promedio a 36-37 días de venta. O sea, todos los bienes que yo tengo para poder presentar el servicio me duran aproximadamente 36 o 37 días. Yo tengo que saber, teniendo este dato, antes de que terminen esos 36, 37 días y antes que yo me quede sin bienes para vender, tengo que saber que al día 30, sabiendo que el proveedor tarda 2 días en proveerme, yo ya tengo que estar haciendo un nuevo pedido. ¿Sí? Y en el año, ¿cuántas veces voy a tener que hacerlo? 4 veces. Entonces, de esta forma, conociendo ese análisis, yo no me voy a quedar nunca sin mercaderías para vender. Bien, por eso es importante saber tener en cuenta el análisis de rotación de algunos bienes. Una vez obtenidos los ratios o porcentajes de disponer una información, se comparan con los estándares adecuados o ratios de otros entes. ¿Sí? Nosotros tenemos algunos datos, me fue dando la experiencia por comparar en el mercado con otras empresas. Entonces yo lo que puedo hacer es, cuando tengo información de mi empresa, y como hablábamos hoy, compararlo con ratios que yo tengo ya preestablecidos, que ahí lo dieron los directores de la empresa, y dijeron, bueno, nosotros tenemos que aumentar las ventas, fue un dato que nosotros vamos a aumentar este año las ventas, las vamos a llevar a un 30% de aumento. Bueno, yo eso lo analizo con la información verdadera. Tengo que ver si realmente las ventas aumentaron un 30%, disminuyeron o cómo me fue, o si cumplí con el objetivo. ¿Sí? Puede ser un objetivo, que la empresa se ponga como objetivo aumentar las ventas en un 30%. Bueno, no sé si cumplí ese objetivo. Y hago un análisis de las ventas que tuve. ¿Sí? Y si aumentaron en un 30%, bueno, cumplí con el objetivo. Y pudo haber superado, puede ser que no haya cumplido con ese objetivo. Obviamente comparo con años anteriores. Si nunca pude cumplir con ese objetivo, probablemente tenga que tratar de ponerme objetivos más bajos. ¿Sí? O analizar, yo venía cumpliendo con los objetivos, este año no los cumplí, bueno, analizar a ver por qué no los cumplí este año, qué pasó, tratar de modificarlo para que el año que viene sí pueda cumplir el objetivo. ¿Sí? Bueno, después se hacen informes con las conclusiones, ¿sí? ¿Por qué se superó? ¿De por qué no se superó? ¿Bien? Entonces el administrador hará el análisis respectivo. Acá vamos a analizar las razones más importantes que ustedes van a ver, ¿sí? Las que van a tener que aprenderse, que también casi todas las preguntamos en el examen. ¿Sí? Este es un análisis de estructura, acuérdense que el análisis es vertical. Y vamos a ver cuáles son esas razones que nosotros tenemos analizando los estados de situación patrimonial y el estado de resultado. ¿Sí? Cómo podemos llegar a sacar información aplicando algunas razones. Y vamos a ver la razón de solvencia, razón de endeudamiento, razón de liquidez corriente y liquidez ácida, razón de inmovilización, razón de financiación de la inversión inmovilizada. ¿Sí? Estas no son todas, pero son las que ustedes van a ver y las que se tienen que aprender. ¿Sí?
Después les voy a decir la bibliografía donde lo van a estudiar. De cada una de esas razones vamos a tener un numerador, un denominador, el significado del cociente, ejemplos o situaciones. Entonces, empezamos por la primera que habíamos dicho, que es la razón de solvencia. ¿Sí? ¿Qué le suena solvencia? Que puede enfrentar las deudas. Claro, a ver cómo está la empresa, a ver si está en condiciones de poder afrontar sus deudas. ¿Sí? Es un ente solvente cuando carece de deudas, las tiene, no es capaz de satisfacerlas. ¿Sí? Que no quiere decir que no tener deudas es estar bien. A veces conviene tener deuda. Si el interés es bajo, y me conviene tener deuda y utilizar la plata mía para otra cosa, invertirla en algo que me pague más interés. ¿Sí? Muchas veces los proveedores me dan mercadería y no me cobran interés. Dicen, bueno, te doy la mercadería, pagámela dentro de 3 meses. Bueno, eso me conviene. Estar yo poniendo la plata para comprar mercadería que capaz que voy a estar 3 meses en venderla. ¿Sí? Es preferible poner mi plata en, no sé, en un plazo fijo y que me dé 3 meses de interés, o financiarme con plata de otro. ¿Sí? Y ganás el doble. Sí. Claro, entonces, hay veces que no significa, no tener deudas no significa estar bien. ¿Sí? O sea, siempre hay que ver, hacer los análisis y razonarlos. ¿Bien? Dice que este concepto interesa principalmente a los acreedores y depende tanto de la estructura patrimonial como de la aptitud para generar fondos. ¿Sí? O sea, si yo estoy ¿quién también le va a interesar? Un banco, me quiere dar un préstamo, ¿qué va a hacer? Va a ver si yo soy solvente o no. Tengo para pagarle, para devolverle. ¿Bien? Se va a ver los activos corrientes que tengo o la cantidad de activos que yo tengo, a ver si con eso voy a poder pagarles. Por ahí es una deuda a largo plazo. Entonces yo como proveedor de recursos no me importa si no tiene muchos activos corrientes, porque por ahí tiene mucho capital. La deuda a largo plazo, bueno, va a poder ir vendiendo capital y pagándome. O va a ir vendiendo, va a ir teniendo ganancias, ingresos, y con esos ingresos me va a pagar. Por ahí no tiene un capital muy grande para afrontar la cantidad de deudas que tiene. Pero ¿qué pasa? Probablemente tenga muchos ingresos. Si tiene mucho ingreso, más que el capital fijo no sea grande, va a tener mucho ingreso de dinero y va a poder hacer frente a sus deudas. ¿Sí? O sea, hay mucho por analizar antes de saber si un ente es solvente o no. ¿Bien? Hay muchos interesados, los proveedores de recursos financieros, ¿sí? Los dueños de la empresa, los acreedores. Entonces, ¿cuál es la razón de solvencia adicional? ¿Sí? Se lo van a tener que aprender, de memoria o como sea, pero tienen que aprender este ratio. Solvencia tradicional. Total del patrimonio neto sobre total del pasivo. ¿Sí? Pónganse en la cabeza ahora el estado de situación patrimonial. Donde tenemos los activos, los pasivos, el patrimonio neto. Entonces, acá que estamos comparando el patrimonio neto, la parte financiada por los socios, con el pasivo, la parte financiada por terceros externos. ¿Sí? Se nos muestra qué relación tienen. Entonces, si yo estoy tengo muchas deudas con terceros, la parte de mis activos, mis recursos están más financiadas por los dueños que por terceros. ¿Sí? Entonces, cuanto más alto, más solvente es, cuanto más alto, más solvente se presume que es el ente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la parte de los recursos financiados por los propios dueños es mayor a los recursos financiados por terceros, ajenos. ¿Sí? Es una conclusión que hay que ampliarla porque no siempre es así. ¿Sí? No es una verdad absoluta, es más solvente, que puede ser que el patrimonio neto sea mucho más chico que los pasivos, porque igual es una empresa solvente, porque me está dando un flujo de dinero que vende mucho, vende muy bien, a la empresa le va muy bien, el flujo de dinero es grande, entonces yo puedo hacer frente tranquilamente a mis deudas con terceros. ¿Sí? Entonces no quiere decir que porque es chico sea insolvente. Lo que me dice, le debo, que
que le debo, que tengo pocas deudas con terceros ajenos, ¿sí? Porque tengo la mayoría de mi capital o de mis recursos financiados por los propios dueños. Entonces, para ampliar las conclusiones es necesario hacer un análisis de solvencia a corto plazo. Esto es otra cosa, porque puede ser que sea un ente solvente, que tenga la capacidad de recursos para saldar sus deudas, pero ¿qué pasa? Que tenga muchos recursos de largo plazo y tengo muchas deudas de corto plazo. Entonces, si las deudas son de corto plazo y con mi activo, con mis recursos de corto plazo, no me alcanzan a solventar esas deudas de corto plazo, ¿y qué pasa? Y voy a estar en un problema financiero, porque no voy a poder hacer frente a mis compromisos, porque no voy a poder salir a vender rápidamente mis bienes de largo plazo, ¿sí? O sea, no me alcanzan con mis recursos de corto plazo a solventar las deudas. Entonces, fíjense que hay que hacer otro tipo de análisis también. Después tenemos la razón de solvencia total. Esta era la solvencia tradicional. El total del patrimonio neto comparado con el total del pasivo, ¿sí? Y acuérdense que son las dos partes que financian los recursos, que son los activos. ¿Bien? Entonces nos muestra en qué porcentaje están financiados nuestros recursos. Si están financiados en su mayoría por terceros o por los dueños de la empresa. Ahora la razón de solvencia total, que sería total del activo dividido el total del pasivo, ¿sí? El total del activo dividido el total del pasivo. 1 más solvencia tradicional. Cuanto más alto es, lo que nos dice este ratio, cuanto más alto es, más solvente es el emisor de los estados contables, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos más activo que pasivo. ¿Sí? Cuanto más alto es cuando más activo tenemos, comparado con el pasivo, sería más solvente. ¿Sí? No agrego información significativa si se conoce la razón de solvencia. O sea, si tenemos la solvencia tradicional, ya más o menos tenemos este dato. ¿Sí? Es otra forma de poder ver, comparar el total del activo con el total del pasivo. ¿Sí? Profe, ¿qué sería uno más situación tradicional? No, solvencia tradicional. Bueno, Es eso. esta cuenta. Vos haces 1 más esta cuenta, es una igualdad, te da lo mismo. Ah, ok. No había entendido. Ustedes apréndense, solvencia tradicional, total del patrimonio neto sobre total del pasivo. ¿Sí? Solvencia total, total del activo sobre total del pasivo. Más o menos le va a dar la misma información. ¿Sí? Después tenemos la razón de endeudamiento, que sería la inversa. ¿Sí? Por un lado veíamos la capacidad de afrontar nuestras deudas. ¿Sí? De este lado la estamos viendo del lado inverso. A ver, estamos viendo, teníamos la razón de solvencia, teníamos, acuérdense, el total del patrimonio neto sobre el total del pasivo. Ahora lo tenemos al revés, por eso es 1 sobre solvencia. ¿Sí? Total del pasivo sobre el total del patrimonio neto. ¿Sí? Cuanto más alto es, menos solvente se presume que es el ente. ¿Por qué? Porque nos muestra que tiene mucho pasivo. ¿Sí? Esta razón muy alta muestra que hay una gran cantidad de pasivo comparada con el patrimonio neto. Entonces, para ampliar las conclusiones es necesario analizar la solvencia de corto plazo, igual que con el ratio anterior. ¿Sí? Después tenemos la razón de liquidez corriente total. Para refinar el análisis, la solvencia, es de interés conocer la capacidad del emisor para cancelar sus pasivos en el corto plazo. ¿Sí? Y estábamos hablando del total del activo o el total del pasivo. Pero lo que vamos a analizar es el pasivo corriente y el activo corriente. ¿Sí? Capacidad de afrontar lo que sería de corto plazo. Entonces, para refinar el análisis de la solvencia, es de interés conocer la capacidad del emisor para cancelar sus pasivos en el corto plazo. ¿Sí? Eso se lo va a llamar liquidez.
podría denominarse solvencia a corto plazo o solvencia inmediata, ¿sí? Son otros nombres que se le puede dar. ¿Cuál sería la razón? Sería razón de liquidez corriente, ese es el nombre. Total del activo corriente dividido total del pasivo corriente, ¿sí? Entonces, el total de mis recursos más líquidos, más corrientes, ¿sí? Lo que se van a transformar en dinero más rápidamente, dividido el total de pasivos corrientes, que son los de mayor exigibilidad o más pronta exigibilidad, ¿sí? Estamos comparando lo corriente con lo corriente. Cuanto más alto es, más solvente se supone que es el emisor de los estados contables. O sea, si la cantidad de activo corriente es mucho mayor que la cantidad del pasivo corriente, se supone que el ente es mucho más solvente. Tengo mayor capacidad de pago de mis compromisos, ¿sí? Muestra el número de veces que el activo corriente puede cancelar las deudas a corto plazo, ¿sí? Nos muestra el número de veces que el activo corriente puede cancelar sus deudas a corto plazo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué nos muestra la razón de liquidez? Y si la razón de liquidez es 2, es decir, que el activo corriente es el doble que el pasivo, ¿sí? Entonces puedo pagar 2 veces mis pasivos corrientes. Si es 3, tengo capacidad de pago 3 veces mi pasivo corriente, ¿sí? ¿Se entiende? Esta razón debe ser siempre mayor a 1, que se debe poder cubrir al menos una vez el ciclo operativo, es decir, atender a los pasivos. ¿Qué quiere decir? Si el total de activo corriente es menor al total del pasivo corriente, me da 0, algo, quiere decir que la empresa está con problemas de liquidez, porque no tiene la capacidad de afrontar sus compromisos de corto plazo, ¿sí? No tiene los recursos para poder afrontar sus compromisos de corto plazo. Entonces, para que la empresa sea solvente, por lo menos tiene que dar 1. Es decir, que se igualan mis activos corrientes y logro justo apagar mis pasivos corrientes, ¿sí? Lo ideal es que sea mayor a 1, que te sobren recursos corrientes para poder estar tranquilo. ¿Bien? Me van parando cualquier cosa, ¿eh? Resulta importante el criterio de evaluación del activo para no verse afectado. Muestra la sincronía de las futuras entradas y salidas de fondo, ¿sí? Que mejorar o empeorar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo estamos comparando en un momento. No me está mostrando el flujo de ingresos que yo voy a tener. Pues si me muestra el flujo de ingresos que voy a tener, quizás ese ratio me dé menor a 1. ¿Sí? Pero yo tengo un flujo de fondos continuo importante, que más que mis activos corrientes sean menores a mis pasivos corrientes, yo pueda hacer frente a las deudas, ¿sí? También habría que analizar eso. ¿Cuál es mi flujo de entrada de dinero? Dice que una razón igual o mayor a cierto estándar genera tranquilidad, pero una inferior a él no necesariamente implica existencia de problemas. ¿Sí? Lo que les decía recién. Si a mí me da 2, yo me quedo tranquilo porque sé que puedo pagar 2 veces mi deuda. A que me den menos de 1, tampoco puede no ser un problema, porque puede ser que yo tenga flujos de dinero continuos que hagan que yo pueda afrontar a esas obligaciones, porque tengo una entrada grande de un flujo de ingreso de dinero, ¿sí? Después tenemos otro índice de liquidez que le llamamos liquidez seca, inmediata o rápida, ¿sí? Que es un análisis un poquito más restringido. Acuérdense que el análisis de liquidez era el total del activo corriente dividido el total del pasivo corriente. Bueno, ¿qué hace el análisis de liquidez seca, inmediata, rápida? También se lo llama liquidez ácida, ¿sí? Más conocido como prueba del ácido, o liquidez ácida. Le saca el total de activo corriente, resta los bienes de cambio, ¿sí? Entiendan esta fórmula, apréndansela.
al total de los activos corrientes, saca los bienes de cambio. Es la parte menos líquida de los activos corrientes, ¿sí? Acuérdense el estado de situación patrimonial, teníamos caja y banco, inversiones, créditos, bienes de cambio, ¿sí? En el activo corriente. Entonces, le sacamos los bienes de cambio, que son los menos líquidos, y además son los que menos certezas tenemos, porque yo si tengo una inversión, y bueno, voy y la vendo, una decisión mía. Para que me vengan y me compren mercadería, no es una decisión mía. No puedo tener la mercadería ahí que no me la compre nadie, ¿sí? Entonces, para hacerla más restringida, poder tener un dato y poder sacar una conclusión de si voy a poder afrontar con comodidad mis obligaciones, bueno, yo tengo la prueba del ácido, donde al total de activo corriente le saco los bienes de cambio, que es el concepto menos líquido de activo corriente, lo divido sobre el total del pasivo corriente, ¿sí? Obviamente me tiene que dar mayor a 1, igual que el otro ratio. Me da mayor a 1 quiere decir que con mis activos corrientes, sacándole los bienes de cambio, ya se hace más líquido todavía, no tengo capacidad de pagar mis pasivos corrientes. Entonces no tengo que esperar a vender bienes de cambio, ¿sí? Porque con lo otro yo lo puedo solventar, ¿sí? O puedo pagar, puedo hacer frente a mis obligaciones. Cuanto más alto es, más solvente se supone que es el emisor de los estados contables, ¿sí? Con los mismos comentarios que el rato que vimos anterior. Dice que indica el número de veces, igual que el otro. Esta razón es menor a 1, poca liquidez. Hay un alto stock en bienes, cambio no realizable rápidamente, ¿sí? Nosotros comparamos la de liquidez, comparamos con la prueba del ácido, con la liquidez seca, donde le sacamos los bienes de cambio, ¿sí? Y la de liquidez nos daba mayor a 1, pero esta nos da menor a 1, quiere decir que tenemos mucho stock, como dice acá, muchos bienes, por ahí son difíciles venderlos, ¿sí? Entonces por ahí no estamos, si comparamos los activos corrientes con los pasivos corrientes, por ahí no estamos tan bien, que sabemos que nos va a costar vender esos bienes, ¿sí? Entonces, ojo, que si una nos da 1, hay que ver cuánto nos da la otra, ¿sí? No nos tenemos que dar tranquilos solo con la de liquidez. Tenemos que sacar la prueba del ácido para saber cómo estamos. Ahora vamos a otro concepto que es capital corriente o capital de trabajo neto o fondos de maniobra, ¿sí? Para las normas contables profesionales de Argentina es activo corriente menos pasivo corrientes, ¿sí? Activo corriente menos pasivo corriente. Existen otras clasificaciones que no se basan en el paso de los meses. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer este análisis? Permite tomar decisiones acerca de niveles fijados como meta de cada cuenta del activo corriente. Manera de financiar los activos corrientes, ¿sí? ¿Cómo estamos financiando los activos corrientes? ¿Estamos financiando con pasivos corrientes? Lo estamos financiando en una parte de pasivos no corrientes. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que yo pueda financiarme todo lo más que pueda con deudas de largo plazo, ¿sí? Para poder estar más tranquilo. ¿Bien? Por lo menos nuestros recursos corrientes tendría que tenerlos financiados con recursos, la misma cantidad de mis recursos corrientes, con recursos pasivos corrientes, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la finalidad del capital de trabajo? Contar con los recursos necesarios para generar nuevo efectivo a través de la operación normal de la empresa. Entonces, cuando el activo corriente es mayor al pasivo corriente, el capital de trabajo neto sería mayor a 0, ¿sí? El activo corriente mayor al pasivo corriente. Es decir, que yo me estoy financiando en una parte de pasivo no corriente, ¿sí? Y eso es una situación óptima. ¿Bien? En este caso, el capital de trabajo neto
la porción de activos circulantes de la empresa, financiadas con fondos de largo plazo. ¿Entiende? Cuando el activo corriente es mayor al pasivo corriente, me está diciendo que hay una parte de esos activos corrientes que están financiados pasivos de largo plazo. Eso es bueno, ¿sí? Pero no estoy exigido, porque yo tengo deudas, me están financiando mis activos corrientes, deudas de largo plazo, ¿sí? Entonces eso es bueno. Cuando el activo corriente es menor al pasivo corriente, capital de trabajo neto es menor a cero. En este caso, menos común, el capital de trabajo neto es la porción de los activos fijos de la empresa financiadas con pasivos corrientes, ¿sí? Esto es más complicado, que yo tengo activos inmovilizados financiados con deudas de corto plazo que las voy a tener que pagar en el corto plazo, ¿sí? Entonces, si yo no tengo un flujo de dinero grande que va a permitirme hacer frente a esas deudas de corto plazo, estar en un problema, ¿sí? Un problema financiero. Quiere decir que sea malo, porque puede ser que yo tenga flujo de ingresos, ¿sí? Pero tengo que prestar atención, tengo que tener cuidado. Que si ese flujo de ingresos se corta, no puedo salir a vender activos de largo plazo en lo inmediato para poder afrontar esos compromisos de corto plazo. ¿Bien? Entonces ahí me dice, bueno, ojo, este ratio me indica eso. Ojo. Y acá hay un ejemplo, ¿ven? Tengo todo este activo corriente. Tengo este pasivo corriente, ¿ven que proporcionalmente es más chiquito el pasivo corriente? Quiere decir, que tengo toda esta parte de activo corriente financiado con pasivo corriente, ¿sí? Y esto se le llama fondo de maniobra o capital de trabajo neto, ¿sí? Es como una tranquilidad que tengo, ¿sí? Porque yo con mis activos corrientes y me sobran para pagar mis pasivos corrientes. ¿Se entiende? Porque una parte de mis activos corrientes los tengo financiados con pasivos no corrientes, que lo voy a tener que pagar mucho tiempo después. Entonces acá tengo cierta tranquilidad. Acá, ¿qué pasa? Mi activo corriente es igual al pasivo corriente. ¿Cuánto es el capital de trabajo o el fondo de maniobra? 0. ¿Sí? Acá no tengo fondo de maniobra. Todo el activo corriente me sirve para pagar pasivo corriente de corto plazo. Estoy ahí. ¿Y ahora acá qué pasa? No solo no tengo fondo de maniobra, sino que tengo pasivos corrientes con mis activos corrientes, no me alcanzan a pagar mis pasivos corrientes, ¿sí? Entonces, si yo no tengo un flujo de dinero grande para poder afrontar estas deudas, y voy a estar en problemas serios. Y voy a tener que salir a refinanciar deudas, a pedir préstamos para poder pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien mis activos son superiores a mi pasivo, hay una parte de activos que están inmovilizados, que es lo no corriente. Entonces no los puedo utilizar para pagar deuda, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces acá tengo que tener cuidado porque puedo estar comprometido. En general, cuanto mayor sea el margen con el que los activos corrientes cubren a sus pasivos corrientes, mayor será la capacidad para pagar sus cuentas, lo que veníamos hablando hoy, conforme se venzan. Esta relación se da porque la conversión de los activos circulantes del inventario a cuentas por cobrar y a efectivos proporcionan la fuente de efectivos que se usa para pagar los pasivos circulantes. Bueno, acá tenemos la razón de capital, corriente al activo, que es otra razón. Capital corriente dividido el activo, ¿sí? ¿A qué le llamamos capital corriente? Al activo corriente menos el pasivo corriente dividido el activo, ¿sí? La totalidad del activo. Cuanto más bajo es, menos solvente se presume que es el ente. Es menos utilizado, porque más o menos va dando la misma información de lo que vimos antes. Razón de inmovilización. Medimos acá, al principio vimos algo de esto. ¿Cuánto capital nosotros tenemos
inmovilizado, capital de largo plazo. No nos va a servir para afrontar obligaciones de corto plazo, ¿sí? Entonces, la razón sería total del activo no corriente dividido el total del activo. Cuanto más alto es, mayor es la proporción del activo que se encuentra indisponible para la cancelación de las deudas u otros conceptos, ¿sí? Hay empresas que por sus características, este ratio es muy alto, y el total del activo no corriente es muy alto. Por ejemplo, grandes empresas, un hotel, donde el principal activo que tiene es su edificio, ¿sí? Es un gran porcentaje de sus activos que es totalmente inmovilizado. No puedo vender el edificio para afrontar deudas de corto plazo, porque además me quedaría sin mi mayor recurso para poder generar ganancia, ¿entiende? Entonces, depende de las características, este ratio es bueno o es malo, ¿sí? Me indica algunas cosas, yo puedo ir sacando distintas conclusiones, pero también tengo que ver las características de la empresa, ¿sí? Es una empresa de servicio, donde yo solo necesito un teléfono y una computadora para poder operar, tengo una gran cantidad de activos inmovilizados, bueno, ahí estoy haciendo algo mal. Tengo un montón de costos, no necesito tenerlo. Voy a tener todo ese capital inmovilizado invertido en algo que me dé ganancias, ¿entiende? Entonces ahí tengo que ir viendo las características de la empresa que tengo para poder saber si tener un alto capital inmovilizado es bueno, tener un alto capital inmovilizado es malo. ¿Sí? ¿Entendió esto? Vayan cortándome, igual, obviamente no se van a acordar estos ratios, después en la práctica por ahí lo van a entender un poquito más, pero lo van a tener que estudiar y se van a tener que estudiar los ratios de memoria y comprenderlos después. Van a tener que ir a los estados, traer el ratio y tratar de ir analizando cómo funciona. Dice que la razón de inmovilización, seguimos hablando de esto, es necesario inmovilizar más activos en algunas actividades, lo que hablábamos recién, transporte, distribución de energía eléctrica, y menos en otra de prestación de servicios, ¿sí? Una empresa de transporte o distribución de energía tienen muchos bienes inmovilizados. Una flota de colectivos, para prestar el servicio de la empresa, no la puede vender para pagar sus obligaciones. Por lo menos en el corto plazo no lo va a poder hacer, ¿sí? ¿Sí? La razón puede desagregarse por componentes del activo no corriente. Otra razón, la razón de financiación de la inversión inmovilizada, ¿sí? O sea, ¿quién financia esa parte del activo que está inmovilizado, ¿sí? De largo plazo? Entonces haces el patrimonio neto dividido el activo no corriente, ¿sí? Lo de largo plazo. Es igual o mayor a 1, implica que el patrimonio neto es suficiente para financiar el activo no corriente. ¿Qué quiere decir? El activo es inmovilizado, está financiado por los dueños, ¿sí? Esto no quiere decir, como hablábamos hoy, que sea bueno o malo. Sí te da tranquilidad. Porque me decís, bueno, lo que yo tengo de largo plazo, no va a haber nadie que me lo exija. Que no va a haber terceros que me digan, tienes que pagarme con esto que tengo inmovilizado, ¿sí? Me puede dar tranquilidad. Pero puede ser que yo tenga bienes activos no corrientes, recursos inmovilizados, pagados con recursos de tercero, ¿sí? ¿Por qué? Porque saqué un crédito a largo plazo, a 50 años, para poder pagar la flota de colectivos, ¿sí? Puede ser una decisión de la empresa tranquilamente. Puede ser que los recursos propios lo aplique en otra cosa, como hablábamos hoy. Entonces, no implica que si el resultado es inferior a 1, debe existir un problema, como te decía recién. No necesariamente la financiación parcial del activo fijo, no corriente, un endeudamiento, compromete la solvencia de la empresa, ¿sí?
Yo logro, ahora vamos a ver un poquito más sobre esto, sobre la rentabilidad de los socios, porque si a mí es más rentable dar un interés de un préstamo, es un interés barato, utilizar recursos propios de la empresa que podría aplicarlo a otra inversión y me pague un interés mayor, una rentabilidad mayor, ¿sí? ¿Qué hago? Y saco una deuda de largo plazo, compro la flota de micro y la plata que tengo propia la invierto en otro lado. ¿Bien? Ahora vamos a ver un poquito esto que venimos hablando, que son los análisis de rentabilidad. ¿Sí? Entonces tenemos rentabilidad neta total o total de los propietarios. ¿Sí? Obviamente, los socios de la empresa, los propietarios van a querer saber si están ganando plata con su inversión. ¿Sí? ¿Cuánto están ganando? Costo de financiamiento, rentabilidad del activo, apalancamiento, efecto palanca o leverage. ¿Sí? Ahora vamos a ver estos conceptos. Rentabilidad de la inversión de los propietarios, ¿sí? También llamado ROE. ¿Cuál sería el ratio? Resultado del ejercicio dividido patrimonio neto promedio. ¿Sí? Patrimonio neto promedio entre el ejercicio anterior y el actual. ¿Sí? Entonces, lo que gané, el resultado del ejercicio, dividido el patrimonio neto. Cuanto más alto es, mayor es el rendimiento de la inversión de los propietarios. ¿Sí? Obviamente. Yo tengo un porcentaje, es decir, tengo el aporte de los socios, ¿sí? Por un lado y por otro el resultado del ejercicio. Cuanto más alto es, quiere decir que el resultado del ejercicio fue mayor. El resultado del ejercicio se transmite en ganancia para los socios. ¿Bien? O sea, la relación entre lo que pusieron los socios y el resultado del ejercicio, cuanto más alto el resultado del ejercicio, más ganancia tuvieron esos aportes de los socios. Indica por cada peso invertido en la empresa, cuánto ganan o pierden los propietarios. De esta manera, permitirá analizar si el patrimonio generó resultados acordes a los objetivos propuestos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? O sea, cuánto ganaron, qué porcentaje de esa ganancia que tuvo el ejercicio se lo llevó el aporte de cada uno de los socios. Es el patrimonio neto promedio. Cuando incluye resultados extraordinarios, es útil como dato histórico, pero no sirve para pronosticar ganancias futuras. No se espera que tales resultados se repitan en el futuro. Al excluirlos de la relación, puede observarse la incidencia de los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que en el ejercicio que estás analizando hubo un resultado extraordinario, obviamente la rentabilidad de ese año de cada socio va a ser una rentabilidad mucho mayor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es un resultado extraordinario. No se puede hacer un pronóstico con este número. No le puedes decir a los inversionistas que de acá en más vas a seguir teniendo la misma rentabilidad. No, la rentabilidad que tuviste en este año fue extraordinaria. ¿Sí? Entonces, si vos querés hacer un análisis de proyección, a ver cuánto es la rentabilidad que tenemos hasta la actualidad y pronosticar cuánto va a venir, yo hacer ese análisis tengo que sacarle el resultado extraordinario al resultado del ejercicio. ¿Sí? Y yo le quiero mostrar a los socios cuánto ganaron en este periodo, y la dejo. El resultado extraordinario está bien dejarlo. ¿Sí? Encima les aclaro, tuvimos un resultado extraordinario por tal y tal cosa. Por eso la rentabilidad de este año fue mayor que la de los años siguientes. ¿Sí? Y se supone que no va a pasar lo mismo en los años posteriores. Eso se aclara. ¿Bien? Entonces, depende de lo que estemos analizando, es si dejamos el resultado extraordinario o no. Costo de financiamiento. ¿Sí? Costo de financiamiento y otros generados por pasivos. Costo de financiamiento es el interés que nos cobran los préstamos que nos dan. ¿Sí? Dividido
el promedio del pasivo antes de los costos de financiamiento generados. ¿Sí? Tenemos que hacer esa cuenta. Vamos a ver cuántos fueron los costos de financiamiento, lo dividimos por el promedio de los pasivos, ¿sí? Obviamente los pasivos limpios de los costos de financiamiento. Entonces acá lo que podemos ver es cuánto nos cuesta vernos endeudados, ¿sí? Haber obtenido recursos de terceros. Bien. Rentabilidad del activo o ROA. Resultado del ejercicio, ¿cómo se saca? Resultado de ejercicio más costos financieros dividido el activo promedio. ¿Sí? Permite saber cuál ha sido la eficiencia de los recursos totales, independientemente de cómo se financien. ¿Sí? Acá es más costo financiero porque nosotros el resultado del ejercicio lo habíamos restado a los costos financieros. ¿Sí? Hacer bien las cuentas, ahora tenemos que ponérselo de nuevo. Tenemos que incorporar el resultado del ejercicio, incorporamos los costos financieros que tuvimos, ¿sí? Se divide por el activo promedio, en un ejercicio y del otro. Entonces, esto nos permite saber cuál ha sido la eficiencia de los recursos totales, independientemente de cómo se financió. ¿Sí? De la eficiencia, si fue bueno haber tomado préstamos, si fue mejor habernos financiado con recursos propios. ¿Sí? Esta cuenta nos permite saber eso. Muestra cuánto se pierde o se gana por cada peso invertido en recursos totales de la empresa. ¿Sí? O sea, cuánto gané por cada peso que yo invertía en mis activos, qué porcentaje, ¿sí? Profe, Sí, se corta y ¿se no se corta? entiende mucho. No sé si es a mí o... Puede ser porque me Sí. salió. Saco el video por las dudas. Sí, sí se corta, A se escucha ver si se mal. escucha mejor. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí me escuchan? Dale, gracias. Sí, Falta se mucho escucha. para terminar. Sí, ahí mejor. Bien. Entonces, muestra cuánto se pierde o se gana por cada peso invertido en recursos totales de la empresa. ¿Sí? Yo invertí en activos, lo comparo con el resultado del ejercicio, más los costos financieros que yo los había restado. Entonces me dice cuánto gané o perdí por cada uno de esos activos que yo invertí. Profesor, ¿Sí? cuando habla de promedio se refiere a los últimos 2 ejercicios nada más. Claro. O sea, el inicio del ejercicio contra el final del ejercicio. El inicio del ejercicio sería el final del anterior, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Entonces hacer el promedio entre los dos. Es útil compararlo con otras empresas de la misma industria para comprobar respecto a ellas la eficiencia de los recursos, respecto de los objetivos del ente, para ver la rentabilidad vista con la efectividad obtenida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo saco este número. ¿Invertí bien o invertí mal? Más que compré activos de más, ¿sí? Entonces yo lo comparo con una empresa similar, y si me da más o menos parecido a la otra empresa, y quiere decir que estoy utilizando bien los recursos, que invertí bien. Si me da más alto, quiere decir que estoy siendo mucho más eficiente que la empresa con la que me estoy comparando. O sea, si me da bajo, bueno, tengo que fijar, capaz que tengo que invertir menos, o estoy desaprovechando recursos, o estoy mal utilizando los recursos. ¿Sí? Y estoy comprando mucho, tengo un montón de recursos que no me suman tanto para poder obtener el resultado del ejercicio que yo quiero. ¿Sí? Estoy malgastando los recursos, por ahí lo podría estar invirtiendo en otra cosa. Entonces me sirve compararlo, hablábamos hoy, con empresas que tengan las mismas características, para saber más o menos si estoy haciendo bien o mal las cosas, pues un punto de comparación. Dice que la rentabilidad de activo hay otra forma de verlo, es a través de la fórmula de DuPont.
podemos profundizar el análisis de esta fórmula y relacionarla con el ratio margen sobre ventas y el ratio de rotación sobre activo. Sería esta. Por lo tanto, la rentabilidad del activo ROA es resultado del ejercicio más costos financieros sobre ventas, como lo habíamos visto hoy, por ventas sobre activo promedio, como que desglosa la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el margen de ventas por un lado y tenemos la rotación por el otro, ¿sí? Son las dos fórmulas que nos dicen si voy a ganar dinero, o cuánto dinero voy a ganar, o cómo le va a la empresa, ¿sí? Si yo aumento las ventas, voy a obtener mayor ganancias, ¿sí? Si yo aumento el margen, perdón, costo sobre ventas, si yo aumento el margen de ganancia, gano más. Si no aumento el margen de ganancia, aumento la cantidad de venta, que sería la rotación, también gano más, ¿sí? Entonces eso es un análisis que tengo que hacer y depende también la empresa que vos tengas. Le voy a dar un ejemplo sencillo me pasó anoche. Una amiga que es peluquera y una peluquería chiquita y la tiene siempre saturada porque es buenísima. Es una apasionada por la peluquería y es buenísima, entonces la gente la conoce y tiene siempre cola en la peluquería. Entonces me dice que está cansada y qué sé yo, y yo le digo, bueno, hay dos formas de seguir obteniendo la misma ganancia. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. ¿Están escuchando, no? Sí, se Sí, sí. escucha. Se escucha. Tenés dos formas, les digo. O ampliás local, ponés más puntos de venta, o sea, tratás peluqueros, ¿sí? Cortás más cantidades, porque ella ya no da abasto, ¿no? Cortás más, atendés a más cantidad de gente para aumentar las ganancias, o la misma gente que tenés, cobrás un poco más. Obtenés la misma ganancia manteniendo la misma estructura, ¿sí? Entonces, depende de la característica del negocio que vos tengas. Por ejemplo, un supermercado va a tener, para obtener ganancia necesita tener mucha rotación de mercadería, porque el margen por cada producto que vende es muy pequeño. Entonces, para obtener altas ganancias, va a necesitar vender mucho, ¿sí? Pasa que capaz cobrando más no va tanta gente como iba antes. Bueno, Puede pero pasar por ahí eso va también. menos gente y igual ganás más. Vos tenés que encontrar un punto de Claro, equilibrio, porque claro, por sí, ahí sí. llegás a la conclusión de que estás trabajando mucho y ganando poco. Entonces, Es que ¿vos qué haces? Vos eso cobrás más caro, mayoritariamente vende. Ah, claro, cobrás más caro. Viene Y menos lo que gente, pero sacaba de ganás lo dos mismo. claro, sí, sí. ¿Se entiende? Entonces hay sí, que eso hacerlo. mayoritariamente depende del consumo o de la utilización del lugar, ¿no es cierto? Mayoritariamente. Pero después hay otra cosa también, porque ella es una apasionada de lo que hace, y me dice, bueno, pero yo no quiero cobrarle tanto a la gente porque quiero que la gente venga a mi peluquería. Y no quiero que anden diciendo que yo cobro muy caro y que yo quiero atender a todo el que viene. Y bueno, entonces, ¿qué tenés que hacer acá? Y tenés que aumentar la Contratar. rotación. Tenés que aumentar la rotación. Para aumentar la rotación tenés que hacer más cortes, ¿sí? Y por ahí tenés que contratar más peluqueros para que puedan hacer más cortes por hora. Y tenés que agrandar el local, ¿se entiende? Entonces Sí, sí, profe. analizando los estados contables, llegamos a ese tipo de conclusiones, ¿sí? Y por ahí dice, yo en algún momento se va a cansar y va a decir, yo quiero trabajar menos, y bueno, quiero trabajar menos, pero quiero seguir cobrando bien. Y bueno, trabajo con el que pueda pagar mi servicio y le cobro más caro. El que quiera venir que yo la atienda va a tener que pagar tanto, ¿sí? Bueno, más o menos un Sí, sí. ejemplo para que se den cuenta de cómo funciona. Hay excursiones que, Entonces, eso lo puedes hacer aumentando la cantidad de empleados, ¿no? Si hay una persona que no quiere en el trabajar caso de la tanto, podemos peluquería agregar sí, pero a otras ver, personas. en el caso de la peluquería sí, pero Sí, de eso hablo. te voy a dar otro ejemplo. Excursión al fondo del Titanic. Dale.
Es una excursión que es carísima. No la puede hacer cualquiera. Tienes que contratar, tenés que ser buzo, contratarla y que te manden, o no sé si se hará con submarino o qué, pero es carísima. ¿Sí? Imagino que, suponete que hacen 10 excursiones por día. Porque más que eso, más de eso, con lo caro que es, no lo pueden pagar. ¿Sí? Las 10 personas por día que pueden pagar eso. Yo puedo tener una mentalidad un poco más social, no socialista, social, porque a mí me interesa, yo soy un apasionado, yo soy el dueño de esa franquicia y soy un apasionado de la historia y quiero que la mayor cantidad de gente pueda conocer el Titanic, porque muchas empresas también funcionan así. No todos los dueños de empresas buscan obtener ganancias, ¿sí? Está bueno obtener ganancias, pero algunos buscan hacer otra cosa. Siempre digo, el panadero Depende del levanta interés de cada uno. claro, el Eso. panadero se levanta todos los días a las 4 de la mañana a hacer pan. Y lo hace porque lo hizo el padre, porque hizo el abuelo y porque lo tiene. O el tambero. Yo digo, ¿cómo pueden ser tamberos? Con el frío, con lluvia, todos se levantan a las 4 o 5 de la mañana a ordeñar. Bueno, pero porque son costumbres arraigadas y hay gente que le gusta hacerlo y lo quiere hacer, lo hace con pasión. Entonces dice, bueno, yo soy dueño de esta Sí, franquicia. depende de la dedicación de cada uno. Claro. Bueno, y yo tengo esta franquicia y yo quiero que la mayoría de la gente pueda ver, el Titanic. Entonces, bajo el valor de la entrada y en vez de hacer 10 viajes al Titanic por día, hago 100. ¿Sí? Obviamente voy a tener que tener más estructura, más personal, voy a tener que aumentar el tamaño. Pero probablemente gane más con 100 personas que vayan, pero eso de análisis lo tengo que hacer. Probablemente gane más aumentando la rotación que aumentando el margen de costos sobre ventas. ¿Sí? Entonces, a veces por ahí me conviene, porque además me va a dar la satisfacción de que 100 personas por día están bajando a conocer el Titanic. ¿Se entiende? Entonces, el margen de Aumentamos el ganancia, interés. claro, el margen de ganancia se puede aumentar o disminuir con la rotación, ¿sí? O aumentando el margen de ganancia, costo sobre venta. ¿Bien? Esas son las dos formas. Entonces, este indicador permite ver dónde el ente obtiene su rentabilidad. Si es en el margen agregado a sus productos o servicios o en la rotación de los mismos. ¿Sí? Un bar va a querer tener mucha rotación. ¿Sí? Fíjense cuando van a comer a un restaurante, y lo ideal es que te sirvan la comida rápido, te comas el postre rápido y te vayas, así dejar la mesa disponible para que venga otro y coma. Y si el dueño de ese bar, en las 3-4 horas que tiene abierto, logra que esa mesa la utilicen 4 o 5 veces, y la ganancia va a ser mucho mayor que si una familia se te queda en esa mesa 4 La horas situación charlando. económica va a ser exitosa Claro. para ese mismo dueño. Y claro, muchas veces ya lo tenés al mozo ahí, después que pasó una horita y pico que estuviste en la mesa, lo tenés al mozo ahí que te viene a preguntar si querés la cuenta, si necesitas algo más. Te empiezan a molestar para que te vayas. ¿Por qué? Y porque saben que hay otro esperando que va a volver, que va a consumir. Entonces, cuanto más veces utilices esa mesa, más ganancia vas a tener. ¿Bien? Ese es el O más lo análisis. podemos ampliar, si Claro, es que la bueno. gente está muy interesada en el lugar. Bueno, lo que pasa es que llega un momento que por ahí la capacidad se te agota y no podés poner más mesas porque el local no te da para más. Y bueno, ponés la mesa, la cantidad de mesas que te entran. Y después tenés que tratar de aumentar la rotación. Tratar de que el plato, en vez de salir en media hora, te salga en 20 minutos. ¿Sí? Entonces esas son las formas de poder llegar a obtener mayor rentabilidad. Bueno, ahora vamos a hablar del efecto palanca. Van a ser las 9, chicos, ya cómo se pasó la hora. Creo que llegamos a efecto palanca y nos va a quedar punto de equilibrio. Ustedes tienen microeconomía, ¿no? ¿Cómo? Tuvimos, el año ¿Todavía no pasado. tuvieron? El año pasado. Tuvieron el año pasado. No. Sí. Bueno, ahí deben haber visto punto de equilibrio. Cuando miren Sí. cuando escuchen la clase grabada de la profesora,
Sí, van a ver punto de equilibrio y se van a acordar de lo que vieron, que es muy fácil, ¿sí? Yo para que a las 9 terminemos, por ahí alguno quiere ir a ver el partido, no sé. Además ya van 2 horas de Zoom. Porque es un tema fácil que lo van a poder entender. Me interesa más explicarle un poco ahora el tema del apalancamiento que el punto de equilibrio. Entonces, apalancamiento o leverage. Sirve para verificar la contribución del capital ajeno, pasivo, a la rentabilidad de los recursos propios. ¿Se acuerdan que hoy yo les decía que hay veces que nos conviene financiarnos con recursos ajenos? Yo les diría que el ABC de la economía, ¿sí?, es tratar de nuestra plata, no utilizarla si podemos utilizar más barata plata ajena, ¿sí? Si nosotros podemos lograr financiarnos con plata ajena, no utilicemos nuestra plata. Nuestra plata invirtámosla en algo que nos dé mayor ganancia, ¿sí? O placer. Si a mí me voy de vacaciones con mi plata y me financio con plata de terceros, qué sé yo. Porque si yo puedo lograr un crédito, barato, ¿sí?, que me presten plata y que sea barato, siempre me conviene utilizar la plata de un tercero y no la mía, que puedo tomar decisiones que me den mayor ganancia, ¿sí? Entonces, un poquito a eso significa eso, el leverage o el efecto apalancamiento. ¿Cuánto gano o pierdo por obtener recursos de terceros? En su análisis intervienen los 3 ratios ya vistos: el costo del pasivo, la rentabilidad neta y la rentabilidad del activo. De esta forma observamos cómo los pasivos pueden aumentar o elevar la rentabilidad del patrimonio, al tener un costo menor o mayor a la rentabilidad del activo. Si yo logro obtener un pasivo de bajo costo, ¿sí?, a una tasa baja, y mi capital propio, aplicarlo a una inversión que me dé una tasa mayor al interés que me cobran por haber obtenido esos pasivos, ¿qué me conviene hacer? Endeudarme, ¿sí? Porque lo que voy a pagar, el costo de mis pasivos, va a ser menor a lo que yo gane con mis inversiones, ¿se entiende? Y a eso se le va a llamar efecto apalancamiento, ¿sí? De esta forma, para saber si la rentabilidad neta se incrementó con respecto a la rentabilidad del activo, el efecto palanca se calcula. Rentabilidad neta ROE sobre rentabilidad del activo. O sea, la que ya vimos hoy. La fórmula de rentabilidad neta sobre rentabilidad del activo. Cuando la razón sea superior a 1, significa que se ha producido un efecto palanca positivo, por lo que el financiamiento compasivo contribuyó al aumento de la rentabilidad neta del patrimonio, ¿sí? O sea, fue más barato endeudarme que utilizar mi capital propio, ¿sí? Yo necesitaba cambiar la camioneta de la empresa. Tenía la plata para comprar la camioneta, pero el Banco Nación me daba un crédito a tasa fija al 10%. En este contexto, tasa fija al 10%. Y yo tengo el valor del interés del plazo fijo que es del 30%. A ver qué harían ustedes. El auto vale, supóngase, 100.000 pesos. Yo tengo que comprar el auto, tengo que cambiar la camioneta. ¿Me dan un préstamo tasa fija al 10% o lo compro con mi plata? Y lo que pasa es que la tasa es más barata que más baja, no más barata, más baja que la inflación. Así que me va a convenir tomar Eso la por un tasa. lado. Eso por un lado, ya me conviene por eso. Pero por el otro, ¿qué pasa con esos 100.000 pesos que a mí me quedan libres porque no compré la camioneta? Lo Pongo puedo un usar en plazo otra fijo que me va a pagar el 30% de interés. Claro. ¿Se entiende? Entonces la rentabilidad va a ser mucho mayor. Y esta fórmula te va a dar superior a 1. ¿Sí? Compré la camioneta. No utilicé mi plata y la puse en un plazo fijo que me va a pagar el 30%.
Y yo voy a pagar una cuota que se va a ir licuando con el tiempo y que además el interés es del 10%. No se crean que esto en Argentina no ha pasado, ¿eh? Yo creo que se los conté, yo mismo lo hice. Con un crédito de inquilino compré un departamento a una tasa fija del 8%. La cuota se licuó, a los 2, 3 años se licuó. Entonces, si yo hubiera tenido esa plata, en ese momento yo no tenía esa plata, pero si yo hubiera tenido la plata para comprar el departamento, ¿voy a ir a comprarlo con mi plata? No. Voy y lo pongo en plazo fijo, compro dólares, o lo invierto en acciones o en lo que sea. Saco el crédito y compro el departamento con el crédito y después dejo que se licúe. ¿Se entiende? Entonces, a eso se le llama efecto palanca o leverage positivo, ¿sí? Que te conviene que el costo del financiamiento es menor a la rentabilidad que te va a dar financiarte con bienes propios, ¿sí? ¿Más o menos entendieron? Sí, profesor. Bueno, ahí están las fórmulas, que después se las van a tener que aprender, lamentablemente, de memoria. Podemos afirmar entonces que siempre que el costo del pasivo sea menor a la rentabilidad del activo, habrá un efecto palanca positivo, ya que el mismo contribuye a elevar la rentabilidad neta. Es lo que hablábamos recién. Acá hay un ejemplito, ¿sí? Mírenlo después tranquilo, para que se den cuenta de lo que veníamos hablando. Bueno, punto de equilibrio, que es lo que les decía recién. En resumen, el punto de equilibrio, esto es cantidad de ventas, ¿sí? Cantidad de ventas. Todas las ventas que estén por arriba del punto de equilibrio van a dar resultados positivos, ¿sí? Va a haber ganancias. ¿Por qué? Porque tengo costos variables y costos fijos. Todas las ventas que yo haga hasta este punto alcanzaron para cubrir los costos totales, los costos fijos, que son estos, los costos variables. La flechita ustedes, ¿no? Sí, profe. Cuando yo logro vender una cantidad que me alcanza para cubrir los costos fijos y los costos variables, o sea, los costos totales, que son estos que están acá, donde se cruzan las ventas, yo empiezo a vender. Vendo. Hasta acá todavía no obtuve ganancias. Los costos son mayores a las ventas. Ahora, en esto que es el punto de equilibrio, ¿sí? Las ventas se igualan a los costos. Acá ni gané ni perdí. Entonces yo tengo que tratar de ¿qué? Y de vender cantidades superiores, todas estas. Cuanto más venda, ¿sí? Más rotación haga, cuanto más venda, perdón, más ganancias voy a tener, ¿sí? Fíjense que se va abriendo la brecha entre costos y ventas, ¿sí? Cuando más altas sean las ventas comparadas con los costos, más ganancias voy a tener, ¿sí? Eso fue Claro, y siempre voy a tener que tratar de estar vendiendo por encima de los costos fijos, pues si no ya... Sí, por lo menos los costos fijos, pero Por vas lo a tener menos, pérdidas claro. porque te quedan pagar los costos variables. Claro, sí. Sí, había, no recuerdo muy bien ahora, pero había un punto en donde ya directamente te convenía cerrar. Claro, cuando ya no pagás los costos fijos, tenés que cerrar. Claro, ¿sí? claro, Porque los costos variables, si vos no vendés, no los tenés. claro, Pero tampoco estás teniendo ganancia. ¿Bien? claro. Porque siempre algo de costo variable vas a tener igual. Porque tenés el sueldo del empleado que se lo tenés que pagar por más que no trabaje. ¿Sí? Entonces, Sí. lo que hay que tratar es de vender una cantidad que cubre los costos totales. Y cuanto más venda, fíjense que la brecha se hace más grande. Esta brecha grande quiere decir que estás obteniendo mayor ganancia. ¿Sí? La inflación no puede cambiar eso. ¿La qué? La inflación, lo de los costos variables, Puede ser puede, que te haga puede normal. cambiar los costos fijos. Y Depende lo de la que pasa es que situación la económica inflación que se hace viva. que el precio de ventas también aumente. Y va aumentando sobre los costos variables. Claro. Los costos totales van quedando fijos. Si vos tenés muchos costos totales, si tenés muchos costos fijos
y hay inflación y pocos costos variables, vas a obtener ganancia, ¿sí? Porque va a aumentar el precio de venta, Sí. tus costos ya son fijos, son siempre los mismos. Claro, salvo que intervenga el Estado y te Puede ponga ser un mayor o menor, máximo, depende, ¿no? Precio depende de quién máximo. vaya, depende de quién lo haga. Claro. Bueno, Y en Puede el ser caso de mayor o que te menor. ponga el Estado un precio máximo, ya ahí se distorsionan las cosas. y cuando se mete el Estado se distorsiona casi todo. Lo que pasa es que hay veces que es importante que el Estado se meta, porque si no, puede ser peor el remedio Se que le la hace más enfermedad. complicado al consumidor. Y siempre hay que El tratar de, consumidor se le hace cada vez más complicado. claro, sobre todo en los monopolios, ¿sí? Porque si no, el dueño del monopolio haría lo que quiere. O la empresa farmacéutica o los Claro. laboratorios harían lo que quieren. Entonces, el Estado tiene que intervenir y regular esas cosas, ¿sí? Mm. Claro. Si me Claro, pero preguntan si a dejan mí, que aumenten los costos y te ponen un precio máximo de venta, ahí te funden. claro, siempre depende en qué situación estés. Porque si vos Mm. sos un monopolio y tenés el mercado cautivo, puedes poner Claro. el precio y una elasticidad elástica. Por ejemplo, Mm. el laboratorio que produce un medicamento para enfermos de cáncer y te puede Claro, cobrar lo sí. que Y los quiera. tiene cautivos. Te Sí, puede cobrar sí. lo que quiera. Entonces ahí tiene que intervenir, es indispensable que el Estado intervenga, ¿sí? Una Mm. empresa de luz que tiene que prestar servicio a toda la sociedad, es indispensable que el Estado intervenga, ¿sí? Ujú. Son monopolios, y algunos que son monopolios naturales, según la escala, como la empresa de luz. Pero Mm. bueno, ya nos estamos metiendo en cosas más Sí. complicadas. Ustedes tienen que estudiar, en resumen, esto, el punto de equilibrio, y vuelvan a verla. Esperen que les voy a decir a dónde está, porque este tema no está en el libro. En el A24 hay un capítulo 9 de Paulone. Creo que el Centro Estudiante Sí. también lo tiene en la bolsa de libros, porque esto estaba en Capítulo fotocopiadora. 9. Sí, capítulo 9 de Paulone. Ahí no se estudien todos los ratios, estudien los que vimos acá en las filminas, ¿sí? Y obviamente vuelvan a ver la clase, vean la clase de la profesora Fonseca, ¿sí? Son 50 minutos y está prolija, van a poder entenderla bien, ¿sí? Y se van a tener que estudiar los ratios de memoria y analizarlos, ir al estado de situación patrimonial y cuando están haciendo un ratio, ir a ver de dónde están sacando la información, ¿sí? Igual el miércoles en la práctica van a tener un poco de ejercicios de esto. ¿Bien? Profe, ¿esto entra en el recuperatorio? Creo que no, pero si entra se lo vamos a avisar. Yo creo que no. Buenísimo. Se lo vamos a avisar antes del recuperatorio, ¿sí? Ok. Iván es el que hace los exámenes, así que miércoles pregúntenle. Gracias, profe. Miramos, chicos, se puede quejar el que quiere ver el Sí. partido, está por empezar, así que bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, Sí, muchas bien. gracias, Noches. profesor. Hasta luego, hasta la Sí. próxima. Buenas noches, profe. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Chao, profe.